Vamos a hablar en los próximos minutos acerca del factor humano, los misioneros y cómo tenemos que, como iglesia misionera, aprender a cuidar a nuestros misioneros. La labor de la iglesia misionera es cuidar de sus misioneros. Antes de leer el texto bíblico, quiero también mencionarles otras curiosidades. Por ejemplo, la primera diapositiva, por favor. A los 3 años de haber iniciado la obra, nuestros misioneros de la Alianza hace 89 años, ya había en el Perú un equipo de 14 misioneros trabajando. Quiere decir que nuestra iglesia madre, nuestra Antioquía, en este caso, con respecto al Perú, que fue la iglesia de los Estados Unidos, la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos, envió hace 89 años un equipo de misioneros. El primer equipo de misioneros estaba formado por 3. De paso, uno de ellos murió en el intento. Se enfermó gravemente y murió. Y de allí en adelante, la alianza siguió enviando misioneros, al punto que a los 3 años de haber abierto el campo misionero como Perú, ya habían 14 misioneros trabajando. Tenemos que aprender, ¿no?, de nuestra iglesia madre, cómo se hace misiones. Tenemos que aprender del libro de los Hechos, cómo se hace misiones. Nosotros mandamos un misionero a India, uno, para evangelizar a 1,000 millones de personas, y esperamos que muy pronto nos den resultados. Enviamos otro a Italia, otro a Francia, otro a Bolivia. ¿Qué hacía la iglesia de Antioquía? Enviaba equipos. ¿Qué hizo la iglesia de Estados Unidos cuando abrió el campo en el Perú? Envió equipos. Y hubo un momento en la historia de nuestra iglesia que habían 50 misioneros trabajando en el Perú. Y por eso es que la iglesia peruana es tan fuerte ahora, hermanos. No es por así nomás casualidad. Siguiente cuadro. ¿Sabían ustedes que la alianza en el Perú no bautizó a su primer miembro sino hasta 5 años después de haber iniciado su labor? Quiere decir que este grupo de misioneros, este equipo de misioneros, no uno solo, un equipo de misioneros, demoró ¿cuántos años? 5 años. ¿Para qué? Para tener su primer bautizado, tomarle foto y enviarlo a la iglesia enviadora para que se alegren. Mire, nuestro primer peruano bautizado, 5 años después. ¿Qué pedimos ahora a nuestros misioneros nosotros? Al mes que va, ¿no? ¿Ya se bautizaron? ¿Ya se convirtieron? Envíanos fotos, ¿no?, de los nuevos miembros de tu iglesia. Hermanos, tenemos que aprender. ¿Sabían ustedes, el siguiente cuadro, que no se constituyó la primera iglesia oficial de la alianza sino hasta el año 1932, es decir, 7 años después de haber llegado el primer misionero? Ahora tenemos más de 330 iglesias de la alianza en el Perú, gracias a Dios. Pero ¿cuántos años demoró ese equipo de misioneros totalmente sostenidos y apoyados por iglesias de los Estados Unidos, trabajando aquí en el Perú para tener la primera iglesia constituida de la alianza? 7 años. Interesante, ¿no?, las cifras. Aprendemos lecciones de la historia. Y si no, estamos condenados a cometer los mismos errores históricos. ¿Sabían, otro dato, que en estos dice 87 porque esta estadística la hice hace 2 años cuando teníamos las cifras a la mano? Todavía no tenemos más que las cifras del 88, por eso es que está media desactualizada mi estadística, pero acéptenla por favor como verídica porque solo hay que añadirle un año más. Los bautizados en estos 87 años de la alianza en el Perú, ya a estas alturas han pasado los 100,000. ¿Cuántos hemos bautizado en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú en estos 89 años? 100,000 miembros.
O sea, de más de 700,000 decisiones por Cristo, hemos bautizado 100,000. ¿Cuántos miembros tenemos ahora en la alianza? 60,000. 100,000 menos 60,000, ¿cuánto es? Llevo uno. ¿Cuánto es? 40,000. ¿Dónde están esos 40,000? Bueno, algunos ya están con el Señor, pues no, ya murieron, ya es otra generación, ¿no? Imagínense desde los años 20. Otros están en otras denominaciones, otros están en el extranjero, por donde viajo en el mundo, encuentro hermanos peruanos. Y con vergüenza todavía me dicen, pastor, usted me bautizó. Y yo ni me acuerdo. Entonces, otros han regresado a la vida pasada, hay que decirlo también, ¿no es cierto? El Señor nos ha bendecido con una extraordinaria cosecha. Otra curiosidad más, tuvieron que pasar 30 años en la alianza, en la historia de la alianza, para superar por primera vez la barrera de los 100 bautizados al año. Ahora tenemos como 4,000 bautizados al año. Pero para pasar la barrera de los 100, la alianza demoró 30 años. Quiere decir, hermanos, con todo esto, ¿qué cosa quiero decirles con todas estas cifras? Que hacer la obra misionera no es fácil. Que el recurso humano se desgasta en el intento. Nuestros misioneros se queman. Dan luz, sí, son como una vela. ¿Ustedes han visto una vela? La vela da luz, ¿no es cierto? Pero ¿cómo queda la vela después? Nuestros misioneros son mandados a iluminar el mundo en tinieblas y lo hacen. Pero ¿cómo quedan después? Como la vela. Cuando regresan a casa, a su Antioquía, cuando regresan aquí, nuestros misioneros necesitan de todo. Ir al dentista, ir al hacerse un encefalograma, electrocardiograma, todo lo que es electro, todos los escáneres posibles. Necesita una revisión completa, algunos una bajada de motor. Sus hijos necesitan ser revisados todos, ¿no es cierto? Tenemos que llevarlos a Saga o a Ripley a comprarles ropa, porque las que llevaron hace 4 años, ya a los hijos, ¿no? Les quedó en la canilla su pantaloncito, ya crecieron los chicos, ¿no? Y así sucesivamente nuestros misioneros, y estamos hablando solo de aspectos exteriores muy visibles, pero ¿qué de los del alma? ¿Qué de los del corazón? Las vivencias espirituales que nuestros misioneros han tenido, el desgaste espiritual. Ellos no han escuchado un mensaje cada domingo como ustedes. Ellos han tenido que predicarse a sí mismos por 4 o 5 años. Ellos han tenido que velar por su propio crecimiento espiritual. Nadie les ha pastoreado. Ojalá que hubiera alguien. Pero ellos han tenido que sobrevivir. Por eso decía yo que nuestros misioneros son rambos. Son entrenados para ser rambos, y si no tienen el entrenamiento, si no tienen la experiencia en el camino, van a caer. Ahora sí vamos a la Biblia, con todo esto que hemos mencionado. Verso 24 dice, Bernabé era un hombre bueno, 11:24, lleno de fe y del Espíritu Santo. Después de eso dice, verso 25, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Quién aparece en escena? Un hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, después se le llamó Pablo. Saulo tuvo una conversión espectacular, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 9. Pero la iglesia lo rechazó. Léanlo en el libro de los Hechos, ¿no? La iglesia se decía, ¿realmente este hermano será de los nuestros o será un infiltrado? No vaya a ser que está actuando para destruirnos.
Recuerden, tiempos de persecución. Él mismo era perseguidor. Dios llama a Saulo. La iglesia lo rechaza. ¿Y qué hace Saulo? Este hombre que había tenido un triple llamamiento a llevar el nombre de Jesús a los reyes de la tierra, a las naciones de la tierra y al pueblo de Israel, un triple llamamiento sumamente claro. Este hombre de Dios, ¿qué cosa hizo? Por el rechazo de la iglesia, se fue a su pueblo natal, Tarso, donde no pasaba nada. Y ahí se metió. Ahí se escondió. Tal vez por su temperamento, tal vez por su forma de ser. Él se metió en su propio mundo y se aisló de la iglesia. ¿Cuántos años pasaron desde que se convirtió hasta que Bernabé va a buscarlo a Tarso? ¿Cuántos años más o menos? Saulo se convirtió a los 35 años, tenía más o menos la misma edad de Jesús. Habían pasado 15 años y Saulo estaba allí en Tarso. Bernabé estaba en Antioquía. La obra excede su capacidad ministerial. Él se siente que se está ahogando, necesita ayuda, y en vez de ir a Jerusalén a buscar a los apóstoles, él va a Tarso. Toma su combi, estaba cerca, más cerca que Jerusalén, allí nomás pegadito, y lo encuentra Saulo, lo llama a Antioquía y le invita a predicar en la iglesia. Este hombre había subido al tercer cielo, ¿se acuerdan, no? Este hombre había recibido la revelación de Dios, había recibido la doctrina de la eclesiología que otros discípulos no habían recibido. Toda la revelación de Dios, todo ese conocimiento que él tenía, que nos dejó en sus epístolas, estaba allí en Tarso, perdido. Y Bernabé lo trae a Antioquía y le dice: hermano, Dios te ha enseñado, enseña a la iglesia. Y empieza a enseñar a la iglesia. 1 año. Lima el encuentro con Dios. Intensivo, todas las noches. Imagínense ustedes escuchando a Pablo 2-3 horas todos los días. Ahí no había programa. Ahí era Biblia pura, de frente, ¿no? Palabra de Dios. Imagínense 1 año con la enseñanza de Pablo y de Bernabé. Pablo y de Bernabé, palabra de Dios todas las noches. ¿Cómo esta iglesia fue bendecida por el ministerio de Pablo? Sí. Pero ¿saben algo muy importante? Una iglesia misionera, lo que hace, bendice al predicador. Y esta iglesia bendijo a Saulo. Y Saulo fue rescatado para el ministerio mundial por esta iglesia de Antioquía. Su ministerio que se estaba secando, que estaba desapareciendo allí en Tarso, fue restaurado por una iglesia viva donde el fuego de Dios estaba ardiendo. Y allí es donde nació el ministerio público de Saulo. Y de esta iglesia saldrían los 3 viajes misioneros de Pablo, que llenaron el mundo conocido de iglesias en aquel entonces. La iglesia rescata ministerios. La iglesia misionera promueve ministerios del Espíritu Santo, los reconoce. Reconoce cuando los ministerios del Espíritu Santo surgen entre ellos. Los apoya, los sostiene. Y fíjense ustedes, en Hechos 13 hemos leído que el Señor llama y dice: denme a Pablo y denme a Bernabé. Y la iglesia entrega sus ministerios. Pero hay allí en el verso 1 otros nombres. Está Simón, está Manaén, está un equipo de gente que Dios ha levantado ya, que se van a quedar al frente de la iglesia. Una iglesia misionera está renovando sus ministerios, está produciendo ministerios del Espíritu Santo. Y por eso esta iglesia pudo ser de bendición para todo el mundo conocido de aquel entonces. Qué extraordinario cómo esta iglesia obedece a Dios
y se desprende de sus misioneros, de sus pastores, y los entrega a la obra misionera. Dice el verso que hemos leído, el verso 3 del capítulo 13, les impusieron las manos y los despidieron. Pero fíjense ustedes qué pasa en el 13:13. Hechos 13:13. Dice, después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Juan Marcos, era un joven que se añadió al equipo. Dijo, ustedes van, yo también voy. Pero qué idea tendría él de la obra misionera, ¿no? Cuando las cosas empezaron a subir de temperatura, cuando las circunstancias empezaron a estrecharse, Juan Marcos dijo, esto no es para mí. Yo estaba enseñando la clase de comunicación transcultural en nuestro seminario acá en Lima. Y en una de esas se me ocurre decirle a mis alumnos, realmente deberíamos terminar este curso en una experiencia transcultural, porque estamos hablando de comunicación transcultural. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un viajecito a una comunidad nativa? Para mi sorpresa, todos aceptaron. Tuve que encontrar un sitio en la agenda, lo ubicamos. Para hacer corta la historia, hicimos el viaje. Y nos fuimos a Pucallpa, tomamos un bote y nos metimos horas adentro, río arriba, en una comunidad campesina, en una comunidad nativa. Y vivimos una experiencia. Ellos llevaron un cuestionario, teníamos la ciencia, ¿no? Entonces yo les había hecho todo un cuestionario, tenían que hacer preguntas y les dije, si no hablan el shipibo, mejor. O sea, si solamente hablan shipibo y no español, mejor, porque quiero ver cómo se van a hacer entender ustedes. Ya estaban entrenados, 6 meses de clases acá en Lima. Y los llevamos a vivir esa experiencia transcultural. Al segundo día, uno de ellos me dice, pastor, Dios me ha hablado. Yo dije, gloria a Dios. Qué lindo, Dios te ha hablado. Muy bien, ¿y qué te dijo Dios? No sirvo para misionero. Y este hermano fue honesto. A partir de ahora, pastor, me saco el sombrero delante de los misioneros. Y los voy a apoyar toda mi vida. Y en mi iglesia voy a apoyar y a sostener y a promover el ministerio misionero. Pero yo, en las misiones, no. Hay que probar a veces, ¿no? El pastor Simpson decía, la única razón por la que debemos quedarnos y no ir al campo misionero es que quedándonos vamos a hacer más obra que yendo. Algunos cuando vamos, como decimos, ¿no? Comúnmente, la malogramos. Más efectivo sería nuestro trabajo aquí, quedándonos y sosteniendo y apoyando a nuestros misioneros. Bueno, Juan Marcos se retiró del barco, se regresó. Somos humanos. Nuestros misioneros son humanos. Hay tal cosa en nuestra experiencia como misioneros que se llama el choque cultural. Cuando vayan a estudiar la clase de comunicación transcultural, vamos a hablar del tema. Choque cultural. La primera gran crisis que tiene que enfrentar nuestro misionero o misionera se llama choque cultural. Y esta experiencia, hermanos, en algunos misioneros puede durar años y algunos nunca la superan. Otros sí, ¿no? En un instante la superan. Pero tenemos que aprender cómo vivir en medio de otra cultura. Tenemos que amar otra cultura. No solamente vestirnos como ellos o parecernos a ellos, tenemos que meternos en la cultura, empaparnos en la cultura para recién después hablarles de Cristo. Algunos sufren mucho lo indecible en esta sola experiencia del choque cultural. Y parece que el choque cultural aquí
a Juan Marcos, lo derrumbó y se lo trajo de vuelta. Entonces pasa toda la experiencia del primer viaje misionero. Avanzamos un poco en el libro de los Hechos y tenemos ya el segundo viaje misionero. Pablo le dice a Bernabé, bueno, vamos a visitar, ya estamos en el capítulo 15 de Hechos, en el verso 36. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Fíjense el verso 38. Pero Pablo no estuvo de acuerdo, porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Segundo viaje misionero empieza. Pablo le dice, vamos a hacer otro viaje. Muy bien, vamos. Juan Marcos, alístate, le dice Bernabé. Dice Pablo. Sobre mi cadáver, Juan Marcos nos acompaña esta vez. No hay manera de que él vaya con nosotros. Ya regresó del primer viaje. Y Bernabé, yo me lo imagino a Bernabé, ¿no? Pero mira, déjame, yo lo voy a cuidar. No, ya aprendió, ya maduró un poquito, mira, ya tomó verdades fundamentales, ¿no? Ya tomó comunicación transcultural, entonces ya está ya el hermanito, ya. No, dijo Pablo, yo no quiero, no hay manera. Tanto fue el desacuerdo, y ojo, hay desacuerdo entre los hombres de Dios, pero miren lo que Dios hace. Ese desacuerdo lo convierte en bendición porque se forman dos equipos en vez de uno. Y de paso, de los viajes futuros de Bernabé, ya no se sabe nada, ¿no? El foco del libro de los Hechos solamente se centra en los viajes misioneros de Pablo ahora. ¿Qué habrá pasado con Bernabé, no? Es una de mis preguntas para el cielo. Apenas llegue al cielo, Bernabé, ¿cómo fue tu viaje misionero? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo continúa el libro de los Hechos? Y entonces Pablo se va con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Pero ahí no termina la historia. Fíjense ustedes en la carta a los Colosenses. Colosenses, en la parte final, cuando él se despide de los hermanos, dice estas palabras. En el verso 10, 4:10. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión. ¿Qué es Aristarco? ¿Compañero de qué? De prisión. Lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé. No sé si sobrino por lo de protegido o sobrino carnal, no sé, pero acá dice el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Dónde está Juan Marcos ahora? Claro, en Colosas, pero ¿qué está haciendo en Colosas, Marcos? Juan Marcos. ¿En qué equipo está? En el de Pablo. Qué curioso, ¿no? En algún momento del camino, Pablo le levantó la veda y lo volvió a recibir en su equipo misionero. Y dice todavía, compañero de prisiones, está conmigo, es parte de mi equipo. Y cuando él vaya, ustedes recíbanlo bien, dice, recíbanlo bien. Cuando Pablo se despide de Timoteo en el capítulo 4, él dice en el verso 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué dice Pablo ahora de Marcos? Me es útil para el ministerio. Yo creo que esas fueron las palabras que pusieron en la lápida de Juan Marcos. Aquí yace uno que fue útil para el ministerio. Apóstol Pablo. Firmado
palabras del apóstol Pablo. ¿Qué título, no? A mí cuánto me encantaría que una palabra así aparezca en mi lápida. Útil al ministerio. Y pronunciada nada menos que por el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con este hombre? Fue restaurado, fue discipulado, fue mentoreado, fue protegido, fue aconsejado, fue enseñado, fue rodeado por la iglesia y por un mentor llamado Bernabé. ¿Cuál es el ministerio de Bernabé? Restaurar líderes golpeados. Restaurar vidas rotas. Bernabé sabía que Dios no le había llamado a ser pastor titular, a ser número uno. Bernabé más bien trabaja detrás de bambalinas. Él no sube al púlpito mucho, pero persona que Bernabé tomaba, persona que era declarada útil al ministerio. ¿Necesitamos Bernabés en la iglesia? Una iglesia misionera tiene que tener el ministerio de Bernabé. Tienen que haber hombres y mujeres que se dediquen a restaurar vidas. Nuestros misioneros llegan golpeados, llegan maltratados, llegan maltrechos, llegan sobreviviendo, llegan gateando. Y la iglesia tiene que recibirlos y restaurarlos. El pastor mencionó 25 misioneros. El pastor Omar corrigió, son 28 misioneros que la iglesia de Miraflores está apoyando y sosteniendo. ¿Los conoces? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿Sabes cómo poder ayudarles? De repente eres un profesional y ellos necesitan de tus servicios. De repente tienen que ir a tu consultorio y sentarse en el diván y escuchar todas sus vivencias en el campo misionero, y tú les puedes ayudar. Tú puedes restaurar a estos hombres y mujeres que han dado su vida y se están quemando, se están fundiendo para la obra de Dios, así como una vela se quema para dar luz. Están envejeciendo, se están dando íntegramente por la obra de Dios, por llevar el evangelio. Y nosotros como iglesia misionera no solamente tenemos que conocerlos. Busquen este folleto si no lo tienen, allí afuera, pídanlo. Me dijeron, el pastor me dijo que no se lo van a dar si es que no lo piden. Pídanlo, pónganlo en un lugar visible, oren por ellos, dividan días a la semana. Este día voy a orar por los misioneros nacionales. El día martes voy a orar por los misioneros que están en Europa. El día miércoles voy a orar por los que están en África y así sucesivamente. Ora por ellos. Escríbeles correos, interésate por ellos. Algunos están aquí entre nosotros en estos días, han venido para la conferencia misionera. Invítales a comer. Rodéalos de cariño. Restaura sus vidas. Ellos han dejado todo, han dejado su familia, su iglesia, su país, su comida, sus costumbres, su cultura, su idioma, por amor al Señor. Y cuando vienen a la iglesia, esperan que la iglesia les reciba con calor, con cariño. Son humanos. Ábreles los brazos, rodéalos con tu cariño, apóyalos, no solamente con tus ofrendas y con tus oraciones. Dale calor humano, hazle sentir que está en casa, que esta es su familia. Más de una vez he escuchado a un misionero decir: yo ya no tengo familia, mi familia es la iglesia. Pero qué triste, cuando viene a la iglesia es indiferente, ni siquiera lo reconoce. Hermanos, nuestro recurso más valioso es el recurso humano. Nuestros misioneros, 28 misioneros que la iglesia está sosteniendo, más de 65 misioneros de la alianza, de todas las otras iglesias trabajando desde el Perú, sostenidos en el Perú y en el mundo. Gracias a Dios por ellos. Como decía nuestro hermano, nos sacamos los sombreros ante estos hombres y mujeres valientes de Dios,
que se consagran a Dios para este ministerio y Dios los usa. Y Dios nos va a bendecir a nosotros como iglesia por apoyarles y por sostener sus ministerios. Pero son de carne y hueso y necesitan de nuestro cuidado, de nuestro apoyo. Juan Marcos fue restaurado por un Bernabé. Bernabé era un hombre bueno, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Su nombre significaba hijo de consolación, un consejero por excelencia. Necesitamos dedicarnos a nuestros misioneros, rodearlos, apoyarlos y sostenerlos. Y quiera el Señor, hermanos, en nuestra experiencia de apoyar misioneros, que podamos seguir enviando más y más misioneros. Más y más misioneros. ¿Cuántos? Los que Dios nos permita. No hay límite, realmente. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a cuidar de nuestros misioneros, a sostenerlos como es debido, a velar por sus necesidades y la de sus familias. Esa es nuestra tarea como iglesia misionera, hermanos. A eso nos ha llamado Dios en las misiones. Eso significa hacer misiones. Hace algunos años atrás, cuando tuvimos la experiencia de la invasión a Irak, no fue una guerra, fue una invasión. Los Estados Unidos y las potencias aliadas invadieron Irak, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que fue la guerra más costosa de toda la historia de la humanidad. Y salió en los periódicos el pertrecho que llevaba el soldado moderno y lo compararon con los soldados romanos y los soldados de antaño. Y este hombre parecía un extraterrestre por todo el equipo moderno y de alta tecnología que llevaba sobre sí. Pero lo más interesante y lo más sorprendente de esta revelación en la milicia es que decían las noticias: por cada soldado en el campo de batalla hay 42 personas trabajando a tiempo completo en algún lugar, en alguna oficina. Proporción 42-1. Cuando nosotros enviamos un misionero y lo dejamos ahí haciendo su trabajo. El día que oramos por ese misionero, deberíamos también orar por todas las personas que se comprometen públicamente a trabajar con ese misionero con su base en Lima. Yo me quedo. Gracias, hermano, porque estás yendo en mi lugar. Eres mi representante. Yo me quedo aquí. Esta es mi base. Pero desde aquí te voy a sostener, voy a apoyarte, te voy a enviar toda la logística que necesitas. Vamos a trabajar juntos, solo que tú allá y yo acá. Esa es la lección que tenemos que aprender, hermanos. No sé si 42-1, si en esa proporción. Pero tenemos el recurso humano suficiente para que sea aún más. Y el Señor va a levantar nuestra iglesia para hacer más misiones cada vez. ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia misionera? Depende de ti. Tú tienes que dar el paso. Tú tienes que tomar la decisión. Está en tus manos. Vamos a orar.